Bueno, unidad número 6 de accidentología vial, elementos extrínsecos que modifican la vía. Para que se sepa, nada más son condiciones atmosféricas, nieve, hielo, lluvia, niebla, oscuridad, obstáculos, puestos por el hombre, por la naturaleza, obstrucción visual, vertical, cambio de rasante, obstrucción horizontal, depresión del terreno, deslumbramientos, proyecciones de vehículos, por luces fijas, por el sol, el tipo de color, los colores también, dependiendo cuál cansa la vista o deslumbra, y seguridad. Bueno, elementos extrínsecos que modifican la vía, condiciones atmosféricas. Pertenece al conjunto de factores que transforman de modo completo las características de la vía. La nieve afecta a la visibilidad, a las condiciones de adherencia. Nevada intensa obstaculiza la fluidez del tránsito, obliga a cerrar la vía en muchas ocasiones. El uso de cadenas permite alcanzar mayor adherencia y una conducción segura. El investigador tiene que hacer el detalle en el informe y sobre todo si usaron ruedas con clavos. Riesgo de accidente elevado por culpa de una velocidad inadecuada, cierta impericia, otras eventualidades. La gravedad no es muy grande, al circular a velocidades bajas. Los tramos nevados se tornan más peligrosos en dos situaciones. En la noche, transformarse el hielo de la capa inferior de la nieve que está en contacto con el pavimento, o cuando hay poca circulación, en vehículos pesados capaces con su masa de licuar los tramos helados. Las rampas y pendientes son muy deslizantes para camiones y autobuses. La nieve, con el sol, eh, afecta la visión del conductor. Genera cansancio, mayor deslumbramiento. La altura de la nieve a veces nos deja ver todos los detalles y vestigios que hay en la ruta. Bueno, el hielo es aún menor el factor de adherencia que en la nieve. Es mayor el peligro por la sorpresa de la aparición en zonas sombrías de noche y es inesperado para el conductor. Son más graves los accidentes porque toman mayor velocidad. El investigador debe sospechar de la presencia de hielo ante salidas de la vía o invasión de carril contrario, cuando el accidente pasa de madrugada o a primeras horas de la mañana en pleno invierno. Se debe observar cunetas y alrededores de la vía y anotar la presencia de escarcha que ayude a confirmar esa hipótesis. El hielo y la nieve afectan notablemente la visibilidad de las señales verticales, lo que altera su refractancia y oculta las líneas longitudinales. Lluvia. Incide en la seguridad por estos aspectos. Visibilidad. Cuando la lluvia es intensa e incluso leve, cuando ensucia el parabrisas y el conductor ve mermada la posibilidad de visión. Disminuye la adherencia, que se multiplica cuando se producen las primeras gotas de lluvia tras el largo periodo de sequía, al mezclarse el polvo y grasa y generarse una película sumamente deslizante. Modifica la refractancia de las señales, de noche y por lluvia fuerte. Cuando hay mucha lluvia se produce hidroplaneo o acuaplaning, en la pérdida de contacto con el suelo debido a la pérdida de adherencia de neumáticos. Acá tiene un problema el investigador que cuando llega al lugar quizás ya dejó de llover. Se debe interrogar a los testigos para saber si realmente fue aquaplaning. Cuando un vehículo va detrás de uno pesado, le salpica un montón de agua en el parabrisas, creando situaciones de escasa visibilidad. Cuando el investigador llega en día de lluvia, tiene que constatar el estado de limpia parabrisas del vehículo. También la profundidad del dibujo de los neumáticos. Niebla. Afecta la reducción de la distancia de visibilidad tanto al frente como atrás. Por lo tanto, acerca del punto de percepción posible al punto de conflicto, aumenta el riesgo. No puede percibir el peligro delante ni detrás. También cuando llega el investigador pueden haber cambiado las condiciones atmosféricas. Debe preguntarle a los testigos. Ciclomotores y vehículos lentos tienen más peligrosidad al circular en estas condiciones. El investigador tiene que observar todo el conjunto de luces y sobre todo el antinieblas, si está instalado, determinando, ingresando al auto y mirando la palanca de luces. En algunas vías, autovías, existen mojones de visibilidad amurados en el piso. También esa niebla se puede determinar, o esa escasa visión, con espesas humaredas procedentes de incendios, fábricas o vertederos, mezcladas con la niebla. Bueno, eso hace el problema mucho mayor.
Y el investigador debe tener en cuenta que la velocidad adecuada en estos supuestos, como la oscuridad, es la que te permite detener vehículo ante un eventual eh, algo que pasa en la vía. Bueno, en la oscuridad no es casual la certeza estadística. 50% de los fallecidos en accidentes de tráfico en nuestro país es de noche. Y el 10% lo hacen en horas diurnas. Es más grave de noche porque no hay visibilidad y el campo de acción del conductor es menor. Disminuye el espacio de maniobra y la distancia entre el punto de percepción posible y el punto de conflicto. Algunos elementos no se ven, como en una situación de la calzada, peatones, animales u objetos que se acerquen de golpe. Por ello, la velocidad de impacto siempre es superior de noche. Igualmente, el investigador debe observar todas las luces posibles de todos los vehículos involucrados, sobre todo los lentos y los que están estacionados en la calzada, cuando son accidentes de alcance. Cuando hay un problema de visión del peatón o conductor, el investigador tiene que ocupar esa misma posición. O sea, debe hacer una prueba en el lugar, en la misma noche, en la misma ruta, poner una posición, poner a alguien en ese lugar con ropas oscuras, sacar fotografías a la distancia que se puede percibir. Bueno, otros factores extrínsecos que afectan la vía, el viento, vehículos ligeros, en especial así como los remolques, caravanas que se ven afectados por los ventarrones, capaces de volcar el vehículo remolcado o el tractor, o las motocicletas que reciben el impulso del viento lateral, sobre todo cuando hay protecciones laterales y es especialmente peligroso el de costado, como decía. Bueno, las corrientes de agua, tras grandes lluvias la calzada puede verse cruzada por flujos de agua que pueden provocar el efecto hidroplaneo. Siempre en la ruta se ve el paso intenso de agua, lo debe observar el investigador. Obstáculos. No puede aislarse la vía totalmente, siempre tiene alguna influencia del exterior. Algunos están puestos por la mano del hombre, otros por la naturaleza, que puede ser árboles. Los situados por el hombre lo pudo haber hecho voluntario o involuntariamente tratando de originar el accidente o no. Ahí existe una infracción penal dolosa o imprudente si la naturaleza del obstáculo es lo suficientemente considerable como para provocar un grave peligro. El investigador tendrá que centrarse en averiguar la identidad del que emplazó el impedimento. Y situados por la naturaleza, puede provocar el accidente, depende del tamaño del obstáculo, en su mayor o menor visibilidad. La situación con respecto al trazado de la vía también es una circunstancia a tener en cuenta. Bueno, obstrucciones visuales. Los obstáculos pueden impedir que un conductor vea otra unidad de tráfico, un peligro potencial o una señal. El investigador tiene que ver si había algún tipo de obstrucción visual. Hay que tener en cuenta que obstrucción visual no es lo mismo que visibilidad reducida. La visibilidad reducida está originada, por ejemplo, por la oscuridad, la nieve, la niebla u otras condiciones atmosféricas. El objeto se hace visible gradualmente a medida que la distancia se va reduciendo. Cuando es obstrucción visual es por el que la visibilidad se ve afectada por un obstáculo. Y el riesgo puede surgir detrás de ese mismo objeto. Los objetos situados al costado de la ruta no tienen que ocultar directamente a otra unidad de tránsito. Puede ser una obstrucción parcial y igualmente es considerado como una obstrucción visual. Ejemplos, bueno, los carteles publicitarios, pequeños edificios, grupos de árboles, coches aparcados y muchos otros plantean ese tipo de problemas. Son pequeños, en un golpe de vista uno no observa nada y hizo 20 kilómetros más y 20 metros más y se cruza con una unidad de tránsito de frente. Acá tenemos una obstrucción horizontal. Depende de la velocidad, puede provocar un accidente. Obstrucciones visuales verticales, las crestas de las colinas, a veces los puentes. El investigador debe estudiar todos los accidentes frontales desde el punto de vista, aunque el terreno parezca relativamente llano, tiene que observar la obstrucción visual vertical. El investigador debe conocer la distancia visual, la distancia a la que de un vehículo del otro se supone que se vieron por última vez. Si se pueden calcular más o menos las velocidades que venían, se puede reconstruir el accidente y se puede calcular la distancia visual y el tiempo en que dispuso cada conductor para aprender una acción evasiva después de verse mutuamente. Bueno, esto es importantísimo. Cambio rasante u obstrucciones horizontales. El investigador averigua cuidadosamente posible existencia de características engañosas para el conductor. Una protuberancia inesperada en el terreno, que parece llano. Aquí tienen un ejemplo.
Depresión del terreno, otro tipo de obstrucción visual. Da la impresión y la seguridad del conductor que puede ver, por ser tipo una pendiente, una depresión, que puede ver más allá. Si dos chocan, el investigador puede sospechar que alguno de ellos no tuvo tiempo para reingresar a carril por otro vehículo que trataba de adelantar en el momento de aproximarse a la cima de una colina, por ejemplo. Esto es una falta por adelantamiento indebido, ya que estas zonas siempre están señalizadas. Si no lo están, deberá notar el investigador. Circunstancias comunes, tanto las obstrucciones horizontales o verticales se ven afectadas por la oscuridad. El que investiga debe anotar las condiciones de luz a la hora del accidente. Una obstrucción de esa forma puede ser menos peligrosa de noche que de día. En caminos con curvas, un camión es mejor observado y también el camionero tiene mejor visión por estar sentado a mayor altura. Al estudiar distancias visuales, el investigador tiene que tener en cuenta el punto elevado en el plano visual del conductor, si va en camión o si va en un auto, o si va caminando. Deslumbramiento. Es muy difícil determinar con exactitud durante la investigación del accidente. Cuando llega el investigador, desaparece ese deslumbramiento. Por lo general no lo mencionan los conductores. Es un factor difícil de evaluar. Tiene que tomarlo como una posibilidad el investigador. Aptitud, potencia o vocación para hacer o existir ese tipo de cosas. O una probabilidad, que verosimilitud fundada apariencia en la verdad. Una cosa es que exista la posibilidad de alumbramiento y otra cosa es que exista la probabilidad. Que la probabilidad es mayor o menor posibilidad de que algo pase, ya que un conductor puede decir que tuvo un deslumbramiento para enmascarar fallos propios, como intoxicación alcohólica, droga, sueño, falta de atención, exceso de velocidad. No todo deslumbramiento provoca accidente, depende de la situación. Igualmente, la obligación de cada conductor es bajar la velocidad y detenerse si fuera posible ante el riesgo que se puede imaginar. El ojo humano se adapta prontamente a las condiciones de luz, excepto, o sea, depende de la edad, alguna enfermedad, una ingestión de alcohol o drogas, distorsión, su capacidad de concentración o dilatación de pupila. Tipos de deslumbramiento: por proyecciones de los vehículos, por luces fijas o retroreflexión. Reflexión. En ambos casos solo se produce de noche. El deslumbramiento solar es el más frecuente a la salida y a la puesta del sol. Bueno, deslumbramiento por proyecciones de los vehículos. Por los faros frontales de los vehículos rara vez causa colisiones con otros vehículos que circulan en el mismo sentido o de accidentes de giro. Es más probable que ese factor contribuya en el accidente en zonas interurbanas, derrapes, salida de la carretera o choque contra objetos situados a la derecha. O sea, está perfecto. Bueno, el deslumbramiento por luces fijas o por el reflejo puede ser el alumbrado vial, anuncios luminosos, luces proyectadas desde varios puntos. Puede llegar a los conductores igual que los faros frontales de vehículos. Las luces fijas provocan accidentes cuando están alineadas con algo que tiene que ver el conductor, como que están apuntadas a un semáforo, por ejemplo. Es casi idéntico a lo que genera una obstrucción visual. A veces la luz provoca un error de apreciación al confundir al conductor, que equivoca el trazado de la vía pensando que el faro corresponde a un vehículo que circula de frente, una motocicleta, bicicleta o ciclomotor. Otras luces provocan distracciones, que provocan accidentes de alcance, despistes o distracciones o atropellos. No debe confundir el investigador distracción con deslumbramiento. Deslumbramiento por sol, de día. Estas a veces pasan inadvertido como causa inmediata de un accidente. Se provoca más cuando el sol está bajo y se refleja en los ojos del conductor. Hora y media después de salir el sol o una hora antes de ponerse. El sol tiene que estar casi de frente al conductor para que se dé esta situación. Este deslumbramiento se multiplica en las crestas y pendientes y en curvas, ya que el conductor queda cegado en un breve lapso de tiempo y puede despistar. El investigador debe observar el lugar de suceso un día de sol y a la misma hora en que ocurrió el accidente, siguiendo el mismo trayecto del conductor que lo sufrió. Se debe hacer en el lugar sin demorarlo muchos días, ya que la posición del sol puede cambiar bastante con la estación y desorientar al investigador. El deslumbramiento solar puede hacerse invisible a peatones, semáforos, señales, o sea, no los ves, impedir ver un coche que se aproxima. Es este el único que puede provocar tales efectos.
Hay otro deslumbramiento, que es el reflejo del sol en el parabrisas o en las ventanillas de un vehículo, pero son breves los destellos. Los colores y la seguridad. Hay determinados colores durante la noche y a la hora del crepúsculo que se confunden con las sombras, la línea negra de la carretera o la oscuridad y se difuminan hasta hacerse muy difíciles de distinguir. Colores más peligrosos, el negro, el rojo, el morado. Dicen que la escala de receptibilidad de colores, el rojo se sitúa por debajo del color verde, gris y azul. También el color rojo produce el efecto de adelgazamiento de la silueta del coche y a la noche llega a parecer negro cualquier vehículo. El color amarillo limón es el más seguro para la visibilidad en la ruta. Introducción a la citología, trabajo práctico número 7, unidad número 6, elementos extrínsecos que modifican la vía, es el TP. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de condiciones atmosféricas? Transforman de modo completo características de la vía. Carretera helada no permite alcanzar velocidades altas sin sufrir accidentes. Otras pueden ser la lluvia, el humo, luminosidad y la niebla. Todas provocan disminución de visibilidad. ¿Cómo afecta la niebla la conducción? En las condiciones de adherencia. La nevada intensa obstaculiza la fluidez del tráfico y obliga a cerrar la vía en muchas ocasiones. El uso de cadenas, permite alcanzar mayor adherencia y una conducción más segura. Creo que el apunte yo lo saqué de eso que vio, así que no voy a seguir con esto. Bueno, sí, básicamente está sacado del apunte que nos dio para estudiar.